actuación del Estado es que desde la confianza selectiva del Estado hay que generar instancias de control paralelo, independiente, institucionalmente no jerarquizadas del Estado, y en lo posible, ¿sí?, conciliadas con esta idea de la elite profesional. ¿Sí? Y yo creo que justamente el momento en el cual se quiebra, ¿sí?, se termina de romper el vaso, el jarrón para el agua, digamos, no se regalan, sino que lo rompió, es el 2003. Uno lee decenas de medidas propuestas por ese consenso, que es literalmente un consenso, y están basadas preferentemente en este tipo de acciones. De hecho, si bien, como dice Felipe, compras públicas, ¿sí?, alta inversión pública, son hitos dentro de esta dinámica. Cabe recordar que compras públicas genera sobre la creación de una institucionalidad independiente con nombramiento del Congreso del Tribunal de Constitución Pública, en el cual todo lo que haga la institucionalidad pública es revisado por este tribunal. ¿Sí? Lo mismo en el caso de alta dirección pública, en el cual se genera una institucionalidad con un consejo, ¿sí?, al cual Rafael pertenece, también con nombramiento parlamentario, en el cual no solamente se expresa esta situación, sino que además hay un logro fundamental de carácter político del año 2003, en el cual literalmente el gobierno ya a 15, 12, 13 años concentracionista entrega espacio entre comillas de gobierno, dado que se empiezan a generar empates dentro de esto, dado que replica la dinámica binominal del Congreso. Entonces a mí realmente no me extraña que en el momento en el cual, más allá de la oportunidad, en el momento en que viene la hora, en el momento en que se toma, lo cierto es que ya había un consenso técnico provocado, en el cual, dado esta confluencia entre el modelo mexicano, en el cual la oposición, para recordar, que había hecho mucho énfasis en la campaña que acababa de perder, en el cual Chile era un país corrupto que se parecía al mexicano, y en la concentración del PRI chileno, etcétera, conciliado con este paradigma técnico, no me da la menor duda que lo único que podía pasar por el consenso desde el CEPRES, consenso político, pero particularmente por el efecto de la Hacienda, era una institucionalidad independiente. Por lo tanto, la problemática de esta generación de una entidad independiente es que el problema queda muy resuelto bajo mi perspectiva. Hoy día, esta institucionalidad es la primera institucionalidad en la cual no es jurisdiccional, por lo tanto tenga el poder de revisar, o no está dentro del propio servicio, como el caso del Consejo de Televisión Pública, sino que se genera una dualidad en la cual es imposible ejercer un control vertical literalmente. Y me refiero a un control vertical en donde hoy día el tema de la transparencia es bicéfalo, donde tenemos una institucionalidad llamada Consejo de Transparencia, que cabe recordar el mínimo consenso de lo que queda expresado en la ley, que es mínimo en materia institucional, independientemente de alguna función. Pero en concreto, hoy día, todo el aparataje del consenso técnico que está dado por los PMG, desde el control, para la información de PMG, elaboración, control y por lo tanto estímulo económico, literalmente se ve abierto. Y hoy día el Consejo de la Transparencia carece de esos elementos porque, si bien es independiente, no puede tener un control, no tiene un control de la actividad del organismo que vive sobre la política, como es, por ejemplo, el caso del Tribunal de Compras Públicas. No tiene la capacidad, no puede revisar lo que se hace en materia de política pública, porque tiene otra labor cuasi jurisdiccional. Y por lo tanto, quien tiene ese rol hoy día es Felipe. Y por lo tanto, ellos sí tienen todo el anclaje, y por lo tanto hoy día está bien. Eso es, a grosso modo, yo diría que cuando hablamos de esto, es el concepto, que a partir de ese consenso es donde se genera la figura que hoy día tenemos, pero insisto, la dinámica que hoy día tenemos responde justamente a esta modalidad y a este ruido que hoy día, digamos, se necesita. Empezando la segunda ronda, tengo palabras de Rafael y de Felipe. Es extraño, pensando en lo que acaba de decir Carlos, que había este consenso previo, donde tú marcas como eje de ese consenso técnico previo la desconfianza del Estado, dado distintos casos, digamos. Está la tesis del botín de Tancara Salvador Valdés, digamos, de cómo evitamos el botín a la coalición, a la política. Que en esta conversación, tanto para constituir este taller, como en esta conversación, en el nombramiento del personaje, no esté ese ámbito de discusión técnica. Mi pregunta es, ¿no participaron en el diseño? Si ahí había un componente
técnico previo que tenía que ver con los diseños que estaban previamente instalados en el CEP, por ejemplo, en Expansiva, por ejemplo, ¿por qué no estuvieron en el debate? ¿O habían otros mecanismos en donde esas miradas estaban puestas en el desarrollo del proyecto de ley? Pregunto, aparece extraño, se me aparece como una contradicción. Aquí más bien estaba el debate entre si estaba la sociedad civil o no estaba, pero no si estaba, por ejemplo, ese consenso técnico, o si ese consenso técnico estaba iluminado desde, por ejemplo, una mirada como la del CEP o como la de Expansiva. Lo planteo como trabajo a conversar. Doctor Rafael Blanco, por favor. Mira, yo tengo la impresión de que quiero volver a la primera afirmación, que este es un tema que surge a propósito de mecanismos de control de la corrupción, de control del poder político. Ese es el eje. Estoy de acuerdo con el matiz que hace Cristóbal de, bueno, aquí no es exactamente lo mismo la agenda del 94 que la agenda del 2003, es cierto, hay matices. Pero en todas ellas finalmente está de una u otra manera o el control de la corrupción, o evitar la captura del Estado, o el manejo de fondos públicos, la confianza ciudadana finalmente en la correcta administración. Y ese sí es un continuo. De hecho, las tres agendas se llaman más o menos igual: probidad, transparencia y modernización del Estado. Y esto es raro en América Latina porque en general tú tienes o agendas de modernización, que son más de un perfil tecnocrático, y agendas de probidad y transparencia. Y en las tres se mezclan, no sé, por razones de oportunismo político o porque había un intento de construcción algo más objetivo. Pero están las tres. Entonces, yo vuelvo al tema del control de la corrupción porque a mí me parece que al final las tres comisiones lo que hacen, más que decir por aquí hay que ir, lo que hacen es un breve diagnóstico y listan un conjunto de instrumentos que resultan posibles para hacerse cargo de algún problema. Y en ese conjunto de instrumentos aparece el tema de la transparencia y el tema del acceso a la información. Y lo que hay más bien es, digamos, todos pueden valer más o menos igual. Si hubiéramos hecho una mesa redonda de este tipo el año 2004 o 2005, el 2004 más bien, este no hubiera sido el tema hubiera sido otro de la agenda de demonización. Si este es el tema que estamos discutiendo a partir de la agenda del 2006-2007, es porque hubo, digamos, la visión política de que de entre aquellos temas de la parrilla o del menú disponibles para hacerse cargo de la demanda sobre temas de control de la corrupción, aparecía este como un tema relevante. Entonces la pregunta es ¿por qué aparecía como tema relevante? Y yo diría que ahí sí que después podemos poner ponderadores, pero yo creo que hay una conjunción de elementos. Sería muy difícil explicarlo. Por ejemplo, la perspectiva que lo plantea Rodolfo a mí me parece que no es tan clara. No es tan clara en este caso. ¿Por qué? Porque tú dices la reforma procesal penal. A mí me parece que en la reforma procesal penal ahí sí inequívocamente fue una agenda instalada desde la sociedad civil, así, nítidamente. Y que el Estado más bien compra a fardo casi cerrado, pero después le hace millones de perfeccionamientos, ¿no? Si no hubiera sido por el Ministerio de Justicia, esa reforma no hubiera llegado a buen puerto, digamos. Pero no quería decirlo, pero ya que lo mencionan, quisiera profundizar sobre ese aspecto. Entonces, pero ahí tienes un paradigma, o sea, ahí claramente la sociedad civil es la que empuja esta cuestión derechamente y se asocia, tanto empuja que al final termina siendo otro socio. Pero socio sentado a la mesa, no un socio que te juntas con él de vez en cuando, un socio que en el fondo hace una trazabilidad de todo el proceso. En este caso, no es tan claro, no hay, yo no creo que uno podría decir este es un ejemplo de cómo la sociedad civil, no. Pero tampoco es un ejemplo en que uno dice, que es lo que tú señalas, digamos, tampoco es un ejemplo en que uno dice, mira cómo el Estado se autorregula, autocontrola y ahí las mismas mentes tecnocráticas inventan algo a espaldas ciudadanas. Tampoco creo que sea el ejemplo, yo creo que aquí es un poquitito más mezclado, porque yo creo que aquí sí hay una construcción de la sociedad civil que no tenía un norte tan claro o una meta, una llegada tan nítidamente clara de mucho tiempo. O sea, había actores que habían estado trabajando, y creo que Moisés lo ha relatado bien, que venían trabajando hace mucho tiempo, sin perspectivas así de un éxito inmediato,
y actores muy disímiles, muy heterogéneos además, que entre sí tenían muy poco en común. Qué sé yo, tienes desde un Chile transparente, donde su tema era básicamente el tema de la probidad, más que el tema de transparencia y acceso, era probidad en un momento muy fuerte. Tanto así que cuando se aprueba la ley de acceso no hubo declaración de Chile transparente, nada. Chile transparente no dijo nada en el momento en que se aprueba la ley de acceso. Que fue una crítica que compartimos, pero en fin. ¿Cómo? Sí, yo sé, lo generó en privado y después costó tanto que entonces, pero yo entendí que eso tenía mucho que ver con que el foco es la probidad de la corrupción y la transparencia es un instrumento más, pero no el único. Después está Proacceso, que claramente el tema era acceso. Después está el tema Participa, que más tenía que ver también con agendas de cómo incentivar un ciudadano responsable, de control del poder. En fin, había tenido una agenda múltiple también. Entonces, había muchos actores. Las empresas de lobby, que también tenían había mucho actor muy disperso. Pero lo que sí es claro es que todos esos actores dispersos iban de a poco sembrando la idea de que este era un tema que preocupaba, desde distintos ángulos. Por lo tanto, cuando uno tuvo que hacer el disclosure de decir, a ver, ¿qué elementos de la agenda voy a colocar? Estoy pensando en la agenda 2006, 2007. ¿Qué temas voy a relevar desde el ámbito de lo público para viabilizar políticamente? Yo miro a la sociedad civil y digo, este es un tema, digamos, o sea, no lo estoy inventando yo desde un ámbito tecnocrático, está siendo demandado. Yo me atrevería a decir que a pesar de que Juan Pablo le ha bajado el perfil en términos de los medios de comunicación, yo creo que los medios jugaron un rol a lo menos indirecto, no para promover una ley de acceso a información, sino para hacerle sentir al mundo político que el negar el acceso a la información no era una cuestión que fuese tolerable. En parte recogiendo una cierta evolución ciudadana. Y yo lo quiero graficar una cuestión que alguna vez dijo un parlamentario que no voy a nombrar, pero que colaboró muchísimo en todo esto. Dijo, mira, yo si el año 1994, cuando se aprueba la primera normas de acceso a información, va un periodista a preguntarme quiénes son mis asesores y cuánto ganan, yo lo hubiera sacado a patadas de mi oficina. Y con escándalo. Si eso mismo me lo hubiera planteado el año 2007, no se me ocurre sino hacerlo pasar y explicarle, si es que no estaba en la página web, a qué se debió ese error imperdonable y que aquí están los datos. Entonces, la pregunta es qué es lo que hace que el sistema político en ese periodo reflexione y diga, hay ciertos valores, hay ciertos paradigmas que se han ido modificando en el tiempo y eso yo lo recojo para la construcción de una agenda política y digo esto es relevante. Porque cuando uno arma finalmente una agenda política, que es lo que planteaba Enrique, uno dice, bueno, ¿qué es lo que es útil? ¿Qué es lo que es posible? ¿Y qué va a generar un efecto deseable si el objetivo es hacer un Estado más comprensible, más abierto, más accesible, menos corrupto? Ahora, lo que yo sí creo es que en esta vuelta la clase política manifestó un nivel de disponibilidad, yo diría, bastante relevante, pero cuando la clase política es tan etérea, yo creo que hay que particularizar. Había actores políticos relevantes, todas las bancadas que dijeron esto es importante. Si no, estas cosas no salen, si no hay actores relevantes dentro de los partidos, si no hay un actor dentro del poder político, en este caso, como estamos hablando de esta agenda y no la del 94 del 2003, si la presidenta Bachelet no habría tenido la voluntad política de instalar esto, y no quiero que se entienda esto como autorreferencia, pero el 2006 y el 98 no había una comisión ejecutiva para instalar los proyectos. Lo que hubo es, aquí se aprobaron, y ahí está el Parlamento, ahí verse, y por eso se demoraron años, ¿no? Particularmente la agenda del 94. La agenda del 2003 es súper distinta porque el nivel de debate político era tan alto que lo que hace el presidente de la República no es constituir nada especial, le dice insulsa de Longueira, pónganse de acuerdo, lo que ahí salga salva el honor político, ¿no? Entonces el contexto político era muy distinto, ahí lo que, no sé si estás de acuerdo, pero había debate sobre si el presidente de la República, era absurdo, pero si el presidente de la República terminaba su periodo presidencial, o sea, era una cosa de loco, ¿no? Y con mucha crítica ciudadana. El 2007, no teniendo la misma crítica, no teniendo el mismo grado de presión política, la presidenta Bachelet lo que hace es decir, o sea, no me quedo solo con esto, podría haberme quedado con una opinión de expertos que después va al Parlamento y se lo traslado para allá. Lo que ella hace es decir, veamos en cuánto podemos avanzar en materia administrativa y se instala, digamos, gobierno transparente que hasta ahora está en las páginas web unilateralmente, o sea, sin que nadie le hubiera dicho, mira, se te cae el gobierno, y además instala una comisión para sacar adelante los proyectos, que era el punto que marcaba el proyecto. O sea, a mí me parece que la voluntad política, sin esa voluntad política, yo creo que esta cuestión no caminaba no por lo menos con la velocidad que camina. Y el último elemento
y yo creo también relevante, o sea, y eso lo experimentamos con Enrique, o sea, claramente si no hubiéramos estado ahí todos los días, pero no era un problema de si había o no consenso político técnico, lo había. Y además era un consenso más fácil porque, como dice Juan Pablo, era una tecnocracia ilustrada de muchos abogados, además, donde el debate era bastante normativo y donde muchos además yo creo que no tenían claridad sobre el efecto que esto tenía. Es más, yo creo que hubiéramos hecho un debate mucho más ilustrado para decir, mire, bien lo que va a pasar, esta cuestión, o sea, la tecnocracia ilustrada en este juego jugó a favor de sacar el proyecto. Pero yo estoy convencido que en el caso de la presidenta, ella sí tenía bastante claridad sobre lo que esto significaba. Por los debates que hubo y las conversaciones que tuvimos, no era que ella dijera, mire, échale nomás para adelante y salimos del embrollo político. No, yo sé a quién me enfrento y esto yo lo creo necesario y nos dio un paraguas, sin lo cual, y probablemente a uno le consta, esto no habría tenido el ritmo y la velocidad, ¿no? Más los actores relevantes de la bancada. Y ahí no me parece solo que sea una Larraín, había muchos actores que jugaban, José Antonio Viragallo, claramente se jugó también muchísimo en esto, Jorge Burgo se jugó muchísimo en esto, y actores que pudieron haber frenado esto, pero así. El propio Contralor, Ramiro Mendoza, podría perfectamente haber dicho, mire, esta cuestión está mal planteada, tiene defectos técnicos, esto le corresponde a la Contraloría y yo tengo un rediseño acá. Y él dijo, mire, esto es un diseño que me parece, había otros elementos que seguramente Enrique nos recordará mejor, pero en un momento dijo, bueno, mire, ¿sabe qué? Sí, vamos, yo voy al Parlamento a decir que esto me parece correcto. Son una confluencia de actores a los cuales se suma un continuo histórico de lo que señalaba Moisés, fueron todos los que están acá en esta mesa, ¿no? Que representaban a la sociedad civil, y yo creo que eso en parte explica también el avance y la instalación. Yo creo que Rafael para mí dio un factor de... Yo creo que Rafael dio un elemento claro, además siendo testigo presencial. Yo no puedo sino estar de acuerdo que sin ese nivel de voluntad política y de convicción, asumiendo riesgos, probablemente esto no hubiera ocurrido. O hubiésemos tenido una norma, pero muy precaria. Entonces hubiera pasado una de las dos cosas. Y a mí la pregunta, quiero volver un poco a la pregunta inicial de Oro, que yo creo que ahora ya empezó como a cobrar más carne de cómo plantear. Al ejemplo inicial, ¿por qué en una comuna particular ciertos intereses tienen la capacidad de modificar una determinada decisión o una política pública en un determinado sentido, y en otra, con las mismas reglas, las mismas leyes, las mismas instituciones, los mismos actos regulatorios, resulta una política completamente distinta? Yo quiero aislar un segundo el tema de la voluntad política, porque creo que es nítida, creo que es bastante nítida, pero si bien yo considero que ese es un factor clave, no creo que eso impida que podamos conversar sobre otros que pongamos de acuerdo que son secundarios. Y ahí yo quiero volver al tema tuyo, porque me estaba haciendo la lista de la agenda legislativa de ese momento. Perfeccionar el proyecto de lobby que estaba desde el año 2003. Ya lleva a cumplir 8 años en el Congreso. Perdón, que es un buen efecto de cómo no sé. O sea, estaba listo, lo teníamos listo. No se aprobó porque no, que puede ser mejor. Claro. A eso nunca más salió. Mira, hagamos el análisis de cada uno, porque yo creo que tú ves el caso de la ley de acceso a información pública y dices quiénes eran los actores intervenientes, cuáles eran los intereses, los incentivos que tenían los actores y las oportunidades que veían. Y tú dices, claro, ley de acceso a información pública, un factor clave de la voluntad política. Por algo también. O sea, había una cierta política particular que ameritaba ese riesgo, o que aparecía como más viable. Ley de lobby. Todos sabemos lo que pasa con una ley de lobby, los distintos actores transversalmente por motivos distintos coinciden en el resultado de que no hay voluntad. Financiamiento del gasto electoral, que después conllevó una idea de financiamiento de los partidos políticos. Tampoco. Se incluyeron normas de intervención electoral, bloqueo. Protección de denunciantes, aprobado. Juicio probado. Razones por las cuales protección de denunciantes
sale aprobado versus las otras que se estancan, no lo tengo claro, solo lo dejo planteado como caso, hipótesis de analizar. Alta dirección pública, nada. Auditoría interna, ni de cerca. Puerta giratoria, ahí está claro quién era el actor, interventor directo que impidió eso, que era la empresa. Y la ley de acceso a información pública. Entonces, yo creo que si uno baja el análisis, porque uno puede hacer el caso muy puntual, porque tiene ejemplos a contrastar. No tenemos solamente una ley, teníamos una agenda, 8 proyectos de ley, y uno puede hacer análisis de cuáles eran los intereses que intervenían o a quiénes afectaba cada una de esas reglas, y uno puede estimar por qué y quiénes eran los actores que intervenían y cuáles fueron las condiciones que confluyeron para que tuviéramos esta ley, y además no cualquier ley. Entonces eso yo lo dejo planteado, no quiero hablar más, para dejar una ventana abierta para la discusión. Sí, yo insisto, se instala, yo creo que claro el tema de la voluntad política. La corriente de diseño técnico engarza con una voluntad política explícita que yo creo que se puede explicitar más o menos claramente. A mí se me parece como una suerte de paradoja a esta altura, que donde había un consenso técnico que, según Carlos, tiene una mirada muy particular, que es de control del botín, cómo eso confluye con una agenda al interior del Estado, y además una agenda de unas organizaciones sociales que hacen que la viabilidad técnica engarce con la capacidad política de llevar adelante la agenda. O sea, ¿qué confluye ahí? ¿Quién domina esa agenda, esa construcción técnica? ¿Por qué termina esa solución y no otra? En definitiva. No iba a responder ninguna de las preguntas que hiciste, que quedó un poco atrasado. Era un comentario en relación a algo que había dicho Rodolfo y que tiene que ver también con lo que planteaba recién, que es, yo llegué a Chile y venía de trabajar en la promoción de la Ley de Acceso a la Información Pública en Argentina, que aún no se ha aprobado. Y para mí una de las cosas más notables de ver el proceso en Chile tenía que ver con que era muy evidente, y esto se basa también en lo que dice, que hay una historia de iniciativas en relación a la probidad, que era un proyecto que se inscribía dentro de una discusión de modernización del Estado. Y en ese sentido, yo no estoy de acuerdo con lo que tú planteabas respecto de que esta iniciativa aparece en el Estado, se discute en el Estado y termina en el Estado, pero sí creo que hay un punto que hay que prestar atención ahí. En el sentido de que me parece que lo que aportan las organizaciones de la sociedad civil en este proceso que trabajaron en este momento tiene que ver con darle un carácter más de profundización democrático al proyecto e inscribirlo dentro de una discusión y de un debate, o hacer el esfuerzo de inscribir este proyecto dentro de un debate por la profundización democrática en Chile, y no solo con un debate en términos de cómo hacer al Estado más probo y más eficiente. Y eso me parece que fue una contribución muy importante en términos de enriquecer el marco y el terreno de la discusión para la norma, ¿no? Yo me acuerdo que una de las cosas más interesantes que pasaron cuando se dieron a conocer los resultados del estudio de Open Society fue que Chile salió calificado último en comparación con México, Argentina y Perú, en relación a la cantidad de solicitudes de información que no respondían cuando se les presentaban. Y uno de los puntos que nosotros hicimos en su momento, que era muy interesante, era hacer el contraste entre cómo podía ser que Chile, rankeando tan bien en el índice de percepción de la corrupción, rankeara tan mal en un índice que mide respuestas a solicitudes de información pública, y poder complejizar un poco la discusión en torno a cómo son dos temas muy distintos: la discusión respecto de cómo transparentar el Estado y combatir la corrupción, y la discusión respecto de cómo hacer que el Estado rinda cuentas a la ciudadanía y que responda y que abra canales de participación y que rinda cuentas y explique qué decisiones toma, por qué las toma, etc. Y en ese sentido me parece que la sociedad civil hizo un aporte fundamental. Pero tu comentario igual, así que me parece tremendamente contundente, igual me deja pensando que refleja algo que también es muy cierto en Chile, y con lo
Chile, con todo lo bien que funciona, igual no chorrea. Tengo la sensación de que las instituciones funcionan muy bien, pero que efectivamente los canales institucionales para la participación y para diversificar el aporte de voces técnicas o de insumos son tremendamente escasos. Entonces, efectivamente, algo de lo que tú dices, yo sí creo que efectivamente refleja algo de cómo opera esta institucionalidad, que es muy republicana y que funciona muy bien, pero que en algún punto es tremendamente poco democrática en ocasiones. El peso de la noche es conocido. Enrique, a propósito portal, digo, perdón. A ver, yo creo que aquí el que se subió a la tabla es el que coloca que todo el Estado. El Estado en el fondo considera que dentro de esa gama de alternativas que se decían, esta era la más posible, y en ese sentido Rodolfo tiene razón. O sea, cómo traducimos todas estas necesidades, vamos por aquí, también se va con las otras, pero yo diría que también esto es bastante tienta. Yo no hablaría de un consenso técnico, yo creo que aquí había una clara percepción de que estábamos al debe como país en acceso a la información, como estamos en muchos otros temas. O sea, si habláramos de alta dirección pública, si hablásemos de calidad de las políticas públicas, probablemente, en fin, el consorcio de reforma del Estado que se armó entre un montón de universidades tiene una nómina de temas en los que hay un alto grado de consenso en que estamos mal, pero público, para qué decir, y sin embargo, en la línea de lo que comentaba Felipe, probablemente hay muchos otros temas que hieren interés con mucha fuerza. O sea, obviamente en el caso de la parte giratoria, bueno, un tema para el preso, Lucas, ya es un tema mucho más complicado, no estaban dispuestos a entrar. Denunciantes de buena fe, la verdad es que no hieren ningún interés, y además la ley quedó en unos términos tales que tampoco complica mucho. Entonces, son productos fáciles que desde el punto de vista de la agenda política podría salir con más fuerza. No obstante lo cual, igual hay una suerte de elemento rastreo de dónde sale esta redacción, que igual copia bastante al modelo mexicano, no duda de eso. No, yo diría que menos, pero en el fondo aquí lo planteó Carlos respecto de que este era un modelo muy funcional. En el fondo esto era una copia del Consejo de Alta Dirección Pública traído al ámbito de la transparencia, y en el resto siguiendo las instrucciones fundamentales de la ley mexicana. Pero no se conocía mucho más. La experiencia de ir al Perico se va después. En México también, y yo me imagino que el seminario que dice Moisés, bueno, se hace en medio de la discusión de la ley. No es que hubiéramos estado al modo de alta dirección pública, donde uno ve que el CEP sí hizo muchos estudios previos. Acá no. Acá hubo una intuición de decir, esto es un tema, el tema aprendió. Es cierto lo que dice Rafael, hubo distintos actores que en el mundo político sintonizaron con esto, en el mundo de la ONG, pero del semillero del proyecto de ley podría haber prendido otro. En el fondo la Secretaría Ejecutiva no estaba para la transparencia solamente, y bueno, esto fue lo que prosperó con más fuerza. Las discusiones con el Congreso ya son discusiones de temas bastante marginales. Insisto que si uno ve el proyecto original, se parece mucho a lo que fue la ley. No es que el Congreso haya generado un cambio fundamental, se discutieron vértices, pero la verdad es que el proyecto en sí mismo, que fue nuevamente elegido por el Estado y realizado a puerta cerrada, salió en su gran mayoría, creo que se perfeccionó mucho, pero si hablamos de los perfeccionamientos, vamos a entrar en bastante ingeniería de detalle, realmente técnico, donde uno no ve que haya valores políticos esenciales. Recuerdo, por ejemplo, la discusión con la DIPRE sobre si se le aplicaba o no el derecho privado al instituto, al consejo, una discusión larga, medio penosa, un tema que da lo mismo. Da exactamente lo mismo. Claro, teníamos al Contralor que por un lado decía, no, aquí se tiene que aplicar las reglas generales del Estado, pero en el fondo era casi una duda más bien de si queremos que los organismos nuevos que se creen son más flexibles o no. No tenía que ver con la transparencia. El tema de las causales de secreto reserva, que es un tema tremendamente delicado y que sí incide la transparencia, la verdad es que la forma en que se discutió es bien rara. Al final se dejó muy relajado. Incluso uno podría discutirse a la imagen de lo que pretendía el constituyente en 2005, donde daba a entrever que el legislador tenía que ser muy detallista cuando generara hipótesis de secreto reserva para proteger a los ciudadanos. Aquí al final, como se apuesta por una institucionalidad fuerte, no interesa tanto que las hipótesis sean tan claras.
se confía en que el Consejo las vaya modelando. Y eso fue al final lo que hizo el legislador. Incluso, bueno, como anécdota, recuerdo que cuando estábamos pasando a la Comisión de Hacienda, en la discusión de la Cámara de Diputados, llegamos el día en que está toda esta agenda preocupada de que salía el proyecto luego, a hablar con el presidente de la comisión para que se vea y dice, oye, es que no tenemos informe presupuestario. No teníamos informe presupuestario, ya se había aprobado el primer trámite, que dice que el primer trámite no se crea el Consejo. Pero en el segundo trámite la DIPRES no había hecho en todo ese momento un informe de presupuesto. Ustedes ven el informe dice que la ley cuesta el primer año 600 millones de pesos. Un presupuesto con el que el Consejo para la Transparencia no podía funcionar y por supuesto ninguna cuantificación de cuánto le iba a costar a los servicios públicos. O sea, hasta en eso la DIPRES probablemente no percibió una amenaza. Estaban sacando las cuentas de cuánto costaba la transparencia. Y respecto al Contralor, yo creo que el Contralor probablemente se hubiera estado, si hoy día se discutiera la ley de transparencia, con otras cosas que le pusimos sobre la mesa. y no tenía tanta fuerza en ese momento, el Contralor estaba recién partiendo. Pero si hubiera sido el Contralor del día, no existe un Consejo para la Transparencia. O sea, el Contralor hizo el gallito que podía hacer y no le fue mal, pero insisto, era el Contralor del año 2007. El Contralor del año 2010 no hubiera llegado, probablemente hubiera sido percibido por el mundo político como una alternativa absolutamente autónoma en la línea de restar poder al Ejecutivo tan eficaz como el Consejo. Bueno, ante la pregunta de los actores, ya por lo menos hay cierto consenso en que entre los actores ausentes está los periodistas, como mencionaste tú, ¿cierto? La asociación, en fin, de la prensa, fueron grandes ausentes realmente, y como decía Rafael, yo también coincido con eso de que su intervención tiene que ver más con el ejercicio propio del periodismo que busca un escándalo, digamos, y saca buenos dividendos de los escándalos, y está muy bien que lo haga, ¿no? Es una crítica, pero en realidad así tiene que ser. Pero ese fue su acercamiento, no realmente generar una institucionalidad a través de un equipo técnico. Las organizaciones de derechos humanos, por muy buenas razones, tampoco participaron. Los partidos políticos están en este sistema, ¿no es cierto?, intermedio entre el Estado y la sociedad civil, y yo coincido con Juan Pablo que efectivamente los partidos políticos como tales no cumplieron ningún rol. O sea, ya por lo menos tenemos 3 actores que no estuvieron. Ahora, con respecto a mis afirmaciones sobre la sociedad civil, yo he discurrido sobre la base de lo que planteó Olo, ¿no? Estos 2 niveles, técnico y voluntad política. Y yo insisto, y no me termino de persuadir, me encantaría decir opiniones más agradables, digamos, de escuchar, pero no me terminan de convencer que la sociedad civil son 15 millones de chilenos, digamos, ¿no? Es decir, estamos hablando de los que no son Estado. No me termina de convencer que la sociedad civil haya contribuido de una manera determinante, ¿no es cierto? Es decir, sin la cual no hubiésemos tenido institucionalidad de transparencia, haya incidido en la construcción de voluntad política. Yo creo que la construcción de voluntad política, en mi visión, reitero, tiene que ver con una inercia del ideal democrático, de acercar el Estado a la ciudadanía, y después tiene que ver con lo que llamó Cristóbal la típica, digamos, conducta reactiva, ¿no? Si la clase política reacciona frente a los escándalos. Yo creo que eso es lo que más, ¿no es cierto?, esta necesidad de incorporarnos al desarrollo, eso es lo que en los actores políticos que se han mencionado acá, me refiero a ministros, presidentes, parlamentarios, eso es lo que los motiva. Creo que la sociedad civil no veo con claridad antes del 2005, la verdad. Me pueden corregir, pero antes del 2005, o sea, antes del proyecto Gamuri Larraín, yo no veo con claridad la sociedad civil. Yo no sé cuándo se fundó Proacceso, qué cosas ahí se participan, desconozco. Pero veo esa participación, recién a partir del 2005 y en un nivel más técnico. O sea, ahí sí yo veo que hay una incorporación de la sociedad civil a esta micro. Perdió el uso de la palabra. Eso breve segundo a descuento, por favor, de tiempo. Yo ahí veo a la sociedad, y ahí sí veo
justamente por lo que dice Juan Pablo, porque lo que hay no es realmente, digamos, un aporte a la voluntad política que ya está instalada. ¿Cuál es el aporte de la sociedad civil? Hacer aportes técnicos a través de un grupo de personas ilustradas o técnicas que conocen modelos, que han visto otras formas en Europa, en Estados Unidos, que se han acercado a México. Ahí sí yo veo un aporte más importante. O sea, en el diseño técnico de redacción de normas, de cuál es el modelo, ahí sí yo lo veo. Y reitero, solo a partir del 2005, yo no sé si hubo antes. Otra cosa que yo quería agregar, la reforma procesal